Bueno, antes que todo pedirles disculpas, porque ustedes dirán, ¿qué es lo que hace un traumatólogo metido aquí hablando con expertos de este tema sobre anticoagulación? Y lo que yo voy a hacer es darles una breve reseña del por qué nosotros tendemos a usar anticoagulantes. Esto de los fenómenos tromboembólicos para los traumatólogos, normalmente en los auditorios cuando se habla esto en un congreso de traumatología, todos terminamos así. Decimos, ¿qué están hablando de y por qué a nosotros no hablan de esto? Bueno, espero que después de las 3 horas y media que dura mi presentación no terminen así ustedes. Pero la verdad es que este es un tema que tiene mucha importancia para nosotros. Fernando, Alberto lo deben tener muy claro, los traumatólogos cada vez somos médicos más efectivistas. Realizamos nuestras cosas y tenemos excelentes resultados. Por lo tanto, cualquier paciente que empieza a tener este tipo de cosas en sus extremidades inferiores después de un reemplazo de cadera o rodilla, es que tienen que llamar al nefrólogo o al cardiólogo o a alguien porque no tiene nada que ver con nosotros. Esto es otra cosa. Nosotros hemos hecho todo bien. Y se nos olvida que nuestros pacientes hacen trombosis. Y no les voy a decir yo a ustedes qué significa separar fenómenos trombóticos y embólicos. Porque obviamente cuando estos otros proyectiles que llamamos nosotros empiezan a migrar, les gusta irse a lugares bien sanos de la economía, como es al pulmón, al cerebro y a estos lugares que normalmente producen muchos problemas. Yo sé que los traumatólogos que están aquí presentes detestan esta diapositiva porque la verdad es que nosotros no operamos así ahora. Hacemos las cosas con bastante más calma, con abordajes un poco menores, mucho menos sangrientos. Las cosas no son así que no se asusten. Pero igual esta tríada descrita por Virchow sigue absolutamente vigente. El daño endotelial, la hipercoagulabilidad y el éxtasis circulatorio que producen la mayoría de las cirugías está 100% vigente, después de casi 180 años que las describió este caballero. Y demuestra un pequeño botón. Esto es algo que no puedo más que mostrarlo acá. Es un trabajo experimental en un conejo que se hizo una pequeña lesión vascular. Fíjense que esto no está editado, esto es tiempo real. Se demora 3 minutos el cuerpo en tratar de reparar esta lesión vascular mínimamente hecha con un microláser. Y lo que yo estoy haciendo aquí es solamente rellenar un poco para que ustedes vayan viendo cómo se empieza a proteger esto y cómo el flujo sanguíneo empieza a alterarse. Y ustedes que son bastante más inteligentes ya están pensando en lo que está pasando acá. Este fenómeno trombótico, que a su vez va produciendo una zona media pediculada hacia allá y con la fuerza de esta presión que no logra obliterar completamente el vaso, va a producir lo que todos tememos. Tiempo real. 2 a 3 minutos para que esto se produzca. Desde que se produce inicialmente el daño hasta que esto siga produciéndose y después sigue la reparación y migra hasta que vaya a producir algún síntoma. Entonces, si para un traumatólogo es importante, o sea, imagínense para ustedes, entender un poco la fisiopatología de esto, el por qué se produce y cómo se produce, por qué es importante la profilaxis, qué alternativas tenemos, y ya hemos visto algunas cosas, el cómo funcionan y dónde están eso, las novedades, porque todos necesitamos novedades de esto, no nos vamos a quedar con las cosas de hace mucho tiempo atrás, cuáles son las recomendaciones, y lo más importante es qué estamos haciendo todos y cada uno de nosotros para esto. Los norteamericanos no son más inteligentes que nosotros, son un poco más ordenados solamente, y ellos hicieron un censo hace algunos tiempos atrás y descubrieron en el año 2002 que 900.000 pacientes son ingresados en Estados Unidos con estas patologías, lo que es terriblemente grande. Vayan ustedes a este par de puntos, 370 muertes estimadas en relación a fenómenos tromboembólicos. Y lo peor de todo es el último párrafo, ustedes pueden ver que 1 de cada 100 pacientes hospitalizados por cualquier causa, por algo respiratorio, por un E15 tobillo, por lo que sea, 1 de cada 100 pacientes hospitalizados mueren de una embolía pulmonar, lo que no es menor. ¿Qué es lo que estamos haciendo los traumatólogos? Hay algunos que son absolutamente cuadrados y cerrados con sus pensamientos y no le creen a los fenómenos tromboembólicos y no le creen tampoco a la profilaxis. Dicen que lo único que hace es complicarme la vida. Bueno, eso deberían saber que sin profilaxis, desde la simple trombosis venosa hasta la embolía pulmonar, claramente con algún tipo de profilaxis, y ya vamos a ir viendo qué significa eso, uno realmente disminuye la cifra en forma bien importante. Los factores de riesgo, que ya están descritos desde hace mucho tiempo atrás, fueron ordenados por este grupo de médicos el año 2008, en las 8ª guías que publicaron,
y fíjense que a nosotros nos dejaron tremendamente mal parados, porque de alto riesgo son las prótesis total de cadera, las prótesis total de rodilla y las fracturas de cadera. La fractura de cadera, que es la epidemia de este siglo. Si uno junta todo esto en cualquier servicio de traumatología, creo que estamos hablando del 70% o el 80% de las cirugías. Además, sumemos el trauma mayor y algo que nosotros compartimos con los neurocirujanos y que ya les voy a mostrar qué significa compartir esta patología con los neurocirujanos y el interés que tienen en la profilaxis tromboembólica. Bueno, como les decía, esto es muy interesante, una conferencia que se hizo el año 2008 y que fue una publicación que es un mamotreto grande y que da un montón de recomendaciones sobre qué es lo que hay que hacer en cada una de estas patologías. Resumirles un poco, recomendación para artroplastía total de cadera, 1A, y esto es lo que nos interesa incluso a los traumatólogos, el saber que uno tiene que usar algún tipo de medicación. Muy interesante lo que nos decía Silvia hace un rato, el Fondaparinux, la heparina de bajo peso molecular y básicamente seguido por los gringos, usar antagonistas de la vitamina K. Pero les recalco el tema del Fondaparinux, ya vamos a ver por qué. No usar aspirina ni medidas mecánicas como monoterapia. Esto es una recomendación 1A. O al revés, es 1A el usar esto cuando el paciente tiene un alto riesgo de algún tipo de sangrado, porque obviamente el resto pasa un poco a pérdida. En artroplastía total de rodilla, exactamente lo mismo, 1A, usar Fondaparinux, bajo peso molecular y antagonista de vitamina K, y el uso de aspirina solamente cuando el riesgo es muy alto. Aquí es donde cambia la cosa un poco y voy a tener 2 segundos para explicarles por qué para mí es tan importante eso. Artroplastía total de cadera y rodilla, estamos hablando de un paciente que viene caminando de su casa, que es un paciente electivo, que normalmente tiene algunas comorbilidades, pero que nosotros logramos de alguna forma compensarlo. Aquí lo que nosotros tenemos es una fractura de cadera, que el paciente era lo más seguro, igual que el de la artrosis de cadera y rodilla, pero que se cayó y se quebró la cadera. O sea, era electivo hasta ayer o hasta el minuto que se quiebra. Pero ahora se quebró, y se quebró uno de los huesos más grandes que tenemos en el cuerpo y que tiende a sangrar entre 750 a 1 litro de sangre. Por lo tanto, estamos en este minuto en un paciente que está activamente sangrando. Y la recomendación que nos dicen estos mismos sabios es Fondaparinux y pasamos a una segunda etapa de antagonista de la vitamina K y heparina de bajo peso molecular. Solamente para que lo tengan en cuenta el por qué el Fondaparinux y no las otras, o por qué tienen menos indicación que el resto. ¿Cuánto tiempo? Como les decía antes, los traumatólogos somos muy efectivistas. Nosotros operamos, el paciente ya está caminando, listo, ya se le acabó todo tipo de riesgo. Por lo tanto, mucha gente piensa que si el paciente se está movilizando, no debería usar ningún tipo de anticoagulación. Ya vamos a ver cuál es el error de esto. La ACCP lo que recomendó es que para artroplastía total de cadera, rodilla y fractura de cadera, al menos deberíamos mantener a los pacientes con 10 días, con cualquiera de las recomendaciones que estábamos hablando antes. También es 1A usar una terapia que nosotros hablamos extendida, entre 10 días y hasta 35 días. Lamentablemente, cuando hay consenso, siempre hay una revisión de los consensos y contradicciones de los mismos consensos. El año 2014, estos mismos sabios, y yo diría que mucho por la presión de los problemas que hubo con la revisión del año 2008, que si ustedes bien saben, fueron excluidos muchos trabajos que no eran de recomendación 1A. Había algunos que eran 1B o 2A o cosas así, y fueron excluidos. Por lo tanto, mucha gente decía, es un sesgo de la información que estamos entregando. Para mí, al revés, justamente es lo que más valor tiene. Pero bueno. Y además, en el año 2014 ya empezaron a entrar todos estos medicamentos orales y un montón de otras cosas, lo que hizo que hubiese una presión del mercado y de las sociedades científicas para hablar de otro tipo de cosas. ¿Qué sucede cuando existen muchas presiones? Es que terminamos con esto, lo que dicen las normas, que es como una ensalada griega, tiene de todo un poco. Y lamentablemente, cuando uno tiene de todo un poco, lo poco que tiene mucha importancia, que pueden ser las 1A, son realmente muy poco importantes. Y ustedes empiezan a ver que tenemos 2C y empiezan a meter nuevamente la aspirina, que ustedes saben mejor que yo para qué sirve y no sirve para esto, y le dan 1B a los nuevos medicamentos como para tratar de introducirlos en estos nuevos consensos. ¿Qué es importante? Ya lo vamos a discutir en la mesa redonda.
es la presión que existe del mercado y la presión que existe desde el público. Nuestros pacientes día a día están leyendo cada vez más el Internet, los diarios populistas y todo este tipo de cosas, y vienen a la consulta nuestra con esta información. Porque si a alguno de sus parientes no va a pasar nada, pero esta es una cantante conocida dentro de Estados Unidos que se le ocurrió operarse una simple artroscopía de rodilla por una lesión meniscal. Tenía sobrepeso, mujer, cantante, fumadora, tenía un montón de factores de riesgo, pero eso no lo dice el diario. Lo que dice el diario es que llegó a su casa y los familiares la encontraron muerta porque hizo un fenómeno tromboembólico masivo. Entonces, cuando uno empieza a ver qué es lo que dicen las recomendaciones para artroscopía, primero sabe que dice poco y nada. Sin embargo, por muy poco y nada que diga, ustedes tienen que saber que en el mundo se hacen 3,5 millones de artroscopías en el año. Fernando lo sabe muy bien, hace muchas artroscopías, y cada vez que uno hace y dice, bueno, es muy poco la cantidad de fenómenos tromboembólicos que uno está expuesto o viendo normalmente, cuando uno empieza a sumar 1 más 1, se empieza a encontrar cada vez con más cosas. Por lo tanto, siempre las guías que nos han tratado de meter un poco algún tipo de anticoagulación para este tipo de pacientes han sido extremadamente ambiguas. Y las recomendaciones son solamente cuando las artroscopías van a durar más tiempo o cuando van a ser muy traumáticas, cosa que a los traumatólogos cada vez nos gusta menos que nos digan. Pero podemos revisar algunos estudios, y este estudio publicado hace algunos años atrás hizo una randomización entre usar heparinas de bajo peso molecular por 7 días y medidas mecánicas solamente en artroscopías de rodilla. Fue un número bien importante de pacientes, como pueden ver, y pueden ver que la trombosis acumulada a los 3 meses, inteligentemente lo hicieron a bastante tiempo con ecografía, fueron realmente importantes, más de 3 veces la cantidad con medidas normales que usando heparinas de bajo peso molecular. Entonces, estos autores lo que decían que a pesar de las limitaciones, el uso de alguna medida antitrombótica médica, oral o inyectable o lo que sea, va a disminuir el riesgo que, aunque bajo, va a determinar especialmente en pacientes que son muy jóvenes y que las secuelas que puede dejar este fenómeno tromboembólico no son menores. Y de hecho, la chest physician lo que hizo fue analizar todos los pacientes, o sea, todos los estudios que hablaban algo de artroscopía y se dieron cuenta que no eran menores los porcentajes de pacientes que tenían fenómenos tromboembólicos y no menores los que tenían fenómenos tromboembólicos proximales, que son los que más nos asustan. Por lo tanto, la recomendación fue inicialmente, y 2B, solamente movilización, pero también que si el proceso era el evento era muy largo o muy traumático, especialmente por el tiempo de isquemia, que había que hacer algo. Entonces aquí es donde entramos con los problemas. ¿Qué tanto riesgo yo clasifico a mis pacientes? O sea, cuando a mí me dan las herramientas para decir, yo voy a decir que todos mis pacientes son de bajo riesgo, pues son todos sanos y yo los opero rápido y caminan luego. Bueno, eso nos transformó en gente que no tiene nada que ver con la industria médica en forma directa, de evaluar que nuestros pacientes en un 82% están recibiendo profilaxis. Fantástico, lo estamos haciendo maravilloso. Lamentablemente, en la mitad de nuestros pacientes, el riesgo catalogado por nosotros mismos es inconsistentemente con el riesgo que realmente tienen. O sea, nosotros estábamos catalogando de bajo riesgo a pacientes que tienen moderado o alto. Por lo tanto, las medidas que estamos usando son bastante malas. Por suerte para nosotros, los traumatólogos somos los que de alguna forma más peloteamos el tema. Y esto es como tirar una moneda al aire. 50% está de acuerdo con hacer profilaxis y otros las consideramos cualquier cosa. El problema está con los que compartimos las columnas. Los neurocirujanos no están ni ahí con el tema de la anticoagulación y son de los que producen fenómenos tromboembólicos casi un 80% en cirugía de columna. Los europeos, y los pongo aquí porque bueno, yo viví en Europa un tiempo donde hice mi residencia en artroplastías, y la verdad es que los europeos también siguen normas europeas. Esto no es que Bélgica haga una cosa con Francia, sino que la ley comunitaria los obliga a hacer más o menos las mismas cosas. Y ustedes tienen muy entendido que las normas de reanimación cardiovascular partieron en Bélgica y ahora son comunitarias. Todo el mundo hace exactamente lo mismo. Y cuando uno ve un paro cardiorrespiratorio, extiende como un mapa y tiene que seguir si es una fibrilación ventricular o si es una disociación electromecánica, lo que sea, según las normas que ellos tienen. Y de hecho vienen con las drogas premarcadas de lo que tienen que usar.
Bueno, esta gente lo que hizo fue hacer una norma y considerar los pacientes de riesgo y sobre eso actuar con sus medidas. Y fíjense que consideraron sus pacientes de riesgo alrededor de un 60 o un 70%. Sin embargo, utilizaron las medidas que ellos pretendían para estos factores de riesgo siempre un poco menos, siempre van como cortos. O catalogando, como les decía, de menos riesgo de lo que ellos mismos estipularon en sus normas. Fuera de los europeos, donde somos más desordenados que cumpleaños de monos, también en algunas partes catalogamos esto de mucho riesgo. ¿Y cómo terminamos usando? En forma más aleatoria, y obviamente Australia, que sigue normas europeas, y los norteamericanos, que no son más inteligentes, que son un poco más ordenados nomás, como les decía, el resto, en menos del 20 o 30% cumplimos nuestros mismos protocolos para los mismos riesgos. Y lo que se nos olvida es que la acumulación de fenómenos tromboembólicos en cirugía de rodilla y de cadera no ocurren al tiro. Ocurren en prótesis de cadera alrededor de la segunda, tercera semana, es donde viene el pic más importante de fenómenos tromboembólicos. Y en rodilla, alrededor de la segunda semana, entre el 10º día y la segunda semana. Y como cada día somos más efectivistas y nosotros estamos dando de alta a nuestros pacientes al segundo, tercero, al máximo al 5º día operado de cadera y en rodilla al segundo, tercer día, el que ve el pic de los fenómenos tromboembólicos son ustedes o el médico general en alguna consulta. No somos los traumatólogos, nosotros el paciente lo sacamos caminando y corriendo, ya está listo para jugar fútbol si quisiera, no hay ningún problema. Entonces aquí es donde se produce esto. El traumatólogo ingresa al paciente y usa toda la batería de medidas antitrombóticas desde el primer día. Fantástico, estamos aquí. Sin embargo, van pasando los días y el paciente de la herida está bien, no tiene dolor, está caminando, por lo tanto el riesgo que tiene es mucho menor. Empieza a usar cada vez menos factores para evitar el que haga algún tipo de trombosis. Y se forma este entrelace que es fatídico. Cada vez hacemos menos y el paciente cada vez está haciendo más. Para los que les gustan los números, los que están sentados detrás de un escritorio y nos contabilizan qué significa esto, bueno, no es menor. Tratar a un paciente de un fenómeno tromboembólico, el que éste sea, puede costar hasta el 50% de lo que significa el procedimiento quirúrgico que nosotros hicimos. Y esto no estamos hablando de una operación de juanetes o de una apendicitis. Las cirugías traumatológicas son un poquito caras. ¿Y por qué está pasando todo esto? ¿Qué sucede que los traumatólogos no entiendan o los cirujanos no entiendan que hay que usar alguna cosa para evitar esto o tratar de disminuirla? Bueno, porque nosotros nos asustamos. Usar algún medicamento para evitar los fenómenos tromboembólicos están inherentemente relacionados a un sangramiento. Y a nosotros no nos gustan que nos sangren nuestros pacientes. Entonces, si nos dan un medicamento que tiene una ventana terapéutica estrecha, en que nosotros tenemos que estar pidiendo ayuda para saber realmente qué usar, nos complica. Y mucha gente trata de no hacer esto. Peor todavía, para los que entendemos un poco, porque esto es en el país de los ciegos, el tuerto es rey, y si uno entiende un poco, le preguntan a uno. Y uno dice, sí, claro, además se asocia a patologías. Pues. Hay patologías del fenómeno de coagulación que son peligrosas, así que mejor no uses eso. Y lo peor de todo es que algunos son no predecibles y otros son inyectables. Y si uno se va a la guía y dice, claro, tienes que inyectarte 35 días seguidos y ojalá 2 veces al día, a uno lo tiendan de loco y se van a operar con otro. Pues no. Entonces, uno empieza a ver las alternativas. Los dispositivos mecánicos, muy cuestionados, la aspirina, porque para los que tomamos aspirina sabemos que no tiene nada que ver con esto, y los anticoagulantes que son en toda su ley ya muy bien expuestos por los expositores previos. Solamente en una forma más ordenada, más ordenada digo yo, porque como nosotros somos cuadrados de cabeza, tratamos de mostrarlo mejor para entender un poco el tema. ¿Dónde actúa cada uno? Y los antagonistas de la vitamina K, tal como lo explicitaban antes, actúan en muchos niveles, por eso es que son tan complejos de manejar. Las heparinas fraccionadas obviamente actúan en un solo nivel, pero en forma indirecta. Algunos actúan cuando ya la cascada se desencadenó. Y otros, y ese es el targeting que yo creo que más importancia puede tener ahora,
están tratando de bloquear el factor desactivado en forma más específica. Y creo que en este minuto hay como 5 productos que van por este lado. Lo que es importante es saber, según lo que ya han demostrado algunos, las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada uno de ellos para saber si lo podemos usar una vez al día, 2 veces al día, si hay que usarlos con distinto tipo de terapia y el por qué cada uno de ellos. Determinar cuáles son los que nos van a producir riesgo de sangramiento, porque obviamente estamos haciendo un tipo de cirugía y que nos puede complicar sobre eso. Y claramente la dosis única es, en pacientes más a larga data, la que está demostrando algún tipo de mejor resultados. Esto ya lo demostraron, la farmacocinética de cada uno. Lo importante es saber que la Apixaban, que como me decía Pablo, aquí todavía no lo tienen, nosotros en Chile ya partió desde el año pasado, tiene algunas características de seguridad, tanto de sangramiento un poco menor y de prevención de fenómenos tromboembólicos, bastante semejante o mejor que lo que es la enoxaparina. El rivaroxaban, si bien tiene una disminución muy dramática de los fenómenos tromboembólicos, tiene un porcentaje mayor de sangramiento, y eso es lo que asusta a algunos. El dabigatran, también como ya lo demostraron, para algunas dosis tiene lo mismo resultados de protección tromboembólica que la enoxaparina, pero algunas dosis también recomendadas por ellos mismos tienen un factor menor de protección, lo que hace un poco cuestionable su uso en ese tipo de dosis. Y el mismo parámetro de seguridad de sangramiento que la enoxaparina. Así es muy importante saber el conocimiento de cada uno de ellos y saber que los pacientes frecuentemente deben recibir algún tipo de estas sustancias, incluso después del alta. Los nuevos agentes tienen el potencial de hacer este tipo de tratamientos, ya sea por uso oral, como decíamos antes, sin requerir monitoreo de rutina, salvo que tenga una situación médica importante, conocer que estos tienen una vida media mucho más corta, lo que los hace mucho más utilizables cuando uno tiene un procedimiento secundario, el rápido mecanismo de acción, que lo estabas poniendo muy en boga ahora, especialmente para los que viajamos mucho, y el viaje o reacción de interacción con alimentos y drogas, cosa que no tienen el resto de los medicamentos orales. Incluso los nuevos anticoagulantes orales siguen siendo importante el grado de sangramiento y que este es similar, no mayor ni menor. Si bien los estudios clínicos dicen algunas cosas, comparado con la enoxaparina, la mayoría en grandes series están demostrando cosas muy semejantes. Yo creo que los anticoagulantes en este tipo de pacientes, los orales, están cumpliendo un rol muy importante. El hecho de que nosotros usemos profilaxis, que estamos hablando de no más de 3 semanas, es muy distinto a una fibrilación auricular que tienen que tomarlos de por vida. Por lo tanto, la cabida que tiene es muy importante. Es un uso muy conveniente para pacientes ambulatorios. ¿Por qué el tema de una dosis y no 2 dosis? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. La mayoría de los estudios clínicos demuestran, y en forma significativa, que para patologías crónicas los pacientes tienen una adherencia mucho mayor cuando reciben una dosis a 2 dosis. Siempre es mucho mejor una que 2, y de hecho, esto independiente de la patología, que es para enfermedad cardiovascular crónica, usando 1 y 2, y la adherencia siempre es mucho mejor. Lo mismo para enfermedades valvulares. Y esto es una revisión del PubMed en que no hay ningún estudio clínico, ninguno en el mundo, que diga que las 2 dosis son mejores que una. Hay unos cuantos que dicen que son iguales, y la mayoría, que no son menos, son casi 23 trabajos, dice que es mucho mejor recibir una dosis para patologías crónicas que 2 dosis. En Chile nosotros siempre hemos sido visionarios. Siempre hay sabios que están ahí arriba y nadie sabe por qué les preguntan cosas que no tienen nada que ver con el panel, pero al final nosotros decimos que le achuntan. El año 2005 hicieron unas guías clínicas para una ley de la República, que es la garantía explícita en salud, que a los pacientes mayores de 65 años que tienen artrosis severa de cadera, les cubre, independiente del plan privado o público de salud, les cubre su cirugía en forma completa. Ahí están todos los expertos que participaron en esto. Yo no estaba, por si acaso, no era ningún experto en ese tiempo. En el capítulo número 9, la capítulo 7, hablaban de la profilaxis tromboembólica, cuando no existían este tipo de medicamentos en Chile. Y decían que había que usar heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes orales por lo menos durante un mes, 3 años previo a la ACCP. Bueno, el tema es que el Instituto de Salud Pública, que es quien nos regula a nosotros, el año 2008, en octubre, ya empezó con la aprobación de los primeros medicamentos antitrombóticos orales.
lo que tenemos que tener claro es que esto es un problema real, que las soluciones también son reales. No es tan difícil como hacer otras cosas. Para nosotros la warfarina era una cosa impensable que pudiéramos hacer profilaxis con eso. Hay mucha evidencia muy sólida. Esto ya no es solamente escuchar lo que dicen los laboratorios con sus estudios. Hay mucha evidencia que está siendo publicada fuera del pool de la empresa. Yo creo que claramente se está acercando la era de los anticoagulantes orales y lo único que hay que hacer ahora es tomar conciencia sobre eso. Muchas gracias.